Iván, ha llegado Iván Cepeda, el próximo presidente de Colombia. Ahí está, Iván. ¿Cómo es Bogotá? ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Cepeda presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Cepeda presidente! ¡Se siente! ¡Cepeda presidente! Bogotá, recibimos a nuestro próximo presidente. Con ustedes, Iván Cepeda Castro. Gracias, Bogotá. Gracias. Este discurso especial se llama "Por el bien de todos, primero los pobres". Queridas compañeras y queridos compañeros, nos congregamos hoy congregamos hoy en esta emblemática plaza, corazón de nuestra vida política y social, para cerrar esta campaña electoral en Bogotá. El domingo lo haremos en su fase de actos públicos en Barranquilla, todas y todos invitados. Más allá de las encuestas de opinión, en la que ocupamos siempre y en todas el primer lugar en la intención de voto junto a Ida Quilpué, en los últimos 9 meses hemos triunfado en varios procesos electorales, demostrado el poder popular y ciudadano del pacto histórico en las calles y en las urnas, elegido la más grande bancada del Congreso de la República. Nuestro compañero presidente, a quien saludamos desde aquí, nuestro compañero Gustavo Petro Urrego, goza de amplia simpatía y merecido cariño por la tarea que ha cumplido en forma valiente y eficaz en la defensa del pueblo colombiano y sus derechos. ¡Que viva el presidente Gustavo Petro! Hemos tejido pacientemente la Alianza por la Vida, una sólida y diversa coalición de fuerzas que reúne progresistas,
liberales y reformistas de todo el espectro político y social. Hemos recorrido exitosamente el país y en 117 actos públicos multitudinarios como este, hemos congregado en plazas y avenidas de todas las ciudades y muchos municipios del país más de 650,000 personas, sin contar los que Aida ha congregado en la Minga, que también ha recorrido Colombia. Estos últimos días de campaña, les hago la más cordial invitación a que terminemos la tarea con un gran triunfo en las urnas y derrotemos a la extrema derecha como se lo merece. Vamos a asegurar nuestro triunfo, no dejando un solo rincón del territorio por recorrer, una sola casa por visitar, un solo mensaje por enviar a través de las redes sociales y de WhatsApp, una sola ventana sin un afiche, y atención a esto que voy a decir, una sola pared sin nuestros murales. Que se sienta la ola progresista por todo el país y que el 31 de mayo, lo más importante, organicemos al electorado, su movilización a las urnas de manera masiva y contundente, y vigilemos hasta que se acabe el conteo de los votos, que no nos vayan a quitar ni uno solo con nuestros decenas de miles de testigos de mesas electorales. Vamos a ganar, compañeras y compañeros, el triunfo es nuestro. Hoy quiero que hagamos una reflexión colectiva sobre el significado político y cultural que tiene el triunfo que obtendremos el próximo 31 de mayo en primera vuelta. Hace algunos días en Antioquia, un grupo de jóvenes y madres de víctimas realizaron un acto cultural de expresión pacífica de la verdad sobre los crímenes cometidos en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Pintaron un mural para reivindicar la memoria y la dignidad de los miles de jóvenes que fueron asesinados, torturados y desaparecidos como parte de la macabra estrategia de los falsos positivos y la toma militar de la Comuna 13 de Medellín. No fueron armados debates, no convocaron al odio, no promovieron la venganza. Simplemente, como lo han hecho con infinita paciencia y perseverancia por décadas, ejercieron el poder de la verdad frente a la impunidad y el silencio que están siendo derrotados en Antioquia y en toda Colombia. A ese acto pacífico y de memoria, la respuesta de Uribe y sus fanáticos seguidores fue la ira, la amenaza, la violencia física y el insulto. En medio de su furia, incapaz de tolerar la verdad, que vuelve una y otra vez a interpelar su ejercicio de poder sanguinario, Uribe me llamó matón y, óiganlo bien, apache. Atención a eso.
Esta no es una frase inocente, producto del enardecimiento, no señor. Es la expresión de una visión del mundo que él representa. Cuando alguien utiliza un término asociado al racismo estructural para descalificar a otra persona, revela el fondo de su pensamiento político y de su ausencia total de moral. Y es allí donde Uribe nos ha mostrado su verdadero rostro, donde se muestra la extrema derecha colombiana en todo su esplendor. Un proyecto que, aunque invoque la democracia en el discurso, conserva en su interior rasgos esencialmente autoritarios y racistas. El fascismo, óigase bien, el fascismo comienza ¡Asesino! El fascismo comienza los genocidios cuando, como lo hemos visto en Gaza, por ejemplo, con soberbia y supuesta superioridad, se refiere al otro como inferior. Cuando comienza a trabajar la idea de que hay seres humanos que son superiores a otros y que es lícito desechar y descartar la vida de cientos, miles o millones de seres humanos. Ese es el fascismo, señoras y señores. El uribismo es fascista. Representa la ideología del desprecio en todos sus componentes de los demás seres humanos. El racismo, el clasismo, la misoginia, la homofobia, la depredación de la naturaleza, el odio a la paz. Eso representa el uribismo en Colombia. Ni centro ni democrático. Uribe es fascista, digámoslo con toda claridad y de una vez por todas. Bajo la máscara que ha intentado ponerse, Uribe representa la justificación de los peores crímenes que se han perpetrado en las últimas décadas en Colombia. No solo la masacre de jóvenes, la persecución a los pueblos indígenas, el desprecio a los pobres, también las políticas neoliberales que empobrecieron a millones de colombianos y colombianas, e igualmente la criminalización de los diálogos de paz en Colombia. Por eso, lo decimos con toda decisión, con tranquilidad, con serenidad, pero con decisión. Ni Antioquia ni Colombia retornarán a la época en que el autoritarismo fascista, la humillación de los pobres, de los pueblos originarios, la persecución de los jóvenes, de los homosexuales, el desprecio de las mujeres y sus derechos y la violencia eran prácticas cotidianas en Colombia. Eso no más, señoras y señores. No pasarán, no pasarán. Ya quedó demostrado que el pueblo colombiano no solamente tiene derechos, sino que detenta el poder necesario para hacerlo respetar en las calles y en la movilización pacífica. Ya quedó demostrado que ni la pobreza, ni la desigualdad, ni la discriminación son el destino fatal de nuestro pueblo. Ya quedó demostrado que la memoria de las víctimas no puede ser silenciada con amenazas ni humillaciones a las madres de las víctimas. Ya quedó demostrado que la verdad, por incómoda que sea para algunos, se mantendrá viva.
porque ningún poder es eterno, pero la dignidad de los pueblos no se puede borrar de la historia ni de las paredes con pintura blanca. Compañeras y compañeros, debemos comprender que las ideologías del desprecio y el odio que se consolidaron bajo el neoliberalismo permearon toda la cultura y la conciencia de diversos sectores de la sociedad. Terminaron imponiendo el individualismo, la discriminación y la indiferencia frente al sufrimiento humano. Sería un error creer que esas lógicas solo habitan en la derecha o en la extrema derecha. También han influenciado la posición del centro político e incluso han contagiado en distintos momentos a sectores progresistas. Por eso, debemos tener la grandeza ética de reconocer nuestros avances, pero al mismo tiempo debemos ejercer la reflexión crítica sobre nuestros errores, nuestras limitaciones y aquello que debemos transformar. Debemos regresar a la raíz, al sentido profundo que ha dado nacimiento a nuestras luchas históricas, al compromiso inquebrantable con los pobres del país, con los excluidos, con quienes padecen los rigores más crueles de la desigualdad, de la crisis provocada por el neoliberalismo. Debemos acabar con la degradación de la política, convertida en negocio. La idea de que llegar a un cargo público representa la culminación de la lucha y no apenas una responsabilidad transitoria al servicio del pueblo. Nunca debemos permitir alejarnos del movimiento social, de las comunidades, de la vida cotidiana de quienes sufren en Colombia. Nunca debemos permitirnos ejercer la rebeldía meramente en las palabras y en la retórica. Nunca debemos dejarnos encerrar en mansiones lujosas o palacios ostentosos. Lo nuestro es permanecer con el pueblo en el territorio, en el barrio, en la vereda. Vivir como vive la gente del común. No desconectarnos de su vida, de su sensibilidad, de sus sueños, de sus proyectos políticos y sociales, porque también son los nuestros. La política debe ser un acto de servicio, no de vanidad o dominación. Debemos caminar junto al pueblo, junto a las luchas sociales, con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Por estas razones, el eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo reparar el gran daño que ha causado durante décadas el modelo neoliberal. Nuestro programa es para construir oportunidades y prosperidad para toda la nación. Nuestro programa busca eliminar la pobreza, superar la desigualdad social, acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente. Dotar de agua potable, energía eléctrica a bajo costo a todas las poblaciones del país, no solamente a las grandes ciudades. Permitir que las juntas de acción comunal contraten con el Estado la construcción de vías terciarias, infraestructura básica, obras públicas para el bienestar de las comunidades. Construir universidades públicas
en los territorios y regiones rurales, en las periferias urbanas, para que los jóvenes, las y los jóvenes, campesinos, indígenas, afros, de las barriadas populares, puedan tener acceso a educación superior de calidad. Reconocer la economía del cuidado y dar garantías laborales dignas a las mujeres, a todas las mujeres del país. Fortalecer 7 programas sociales para el bienestar, que no son subsidios, ni asistencialismo, ni caridad pública. Programas que garanticen vida digna para millones de colombianas y colombianos, como lo venimos haciendo con nuestro primer gobierno. Fortalecer el tejido social, la productividad y la economía popular. Fortalecer Colombia Mayor para que 4,5 millones de personas no envejezcan en la pobreza, el hambre y la soledad. Ampliar renta joven para garantizar que cientos de miles de muchachas y muchachos de la ruralidad y de las periferias urbanas puedan estudiar o trabajar en el servicio social para la paz. Consolidar la renta ciudadana para 1.600.000 familias que son las más vulnerables, para que puedan progresivamente acceder a proyectos productivos, crédito bancario muy barato y fortalecer microempresas familiares. Garantizar renta básica para 400.000 niñas, niños y jóvenes en situación de discapacidad y pobreza. Entregar un salario vital para 5,000 líderes y lideresas sociales amenazados para que puedan seguir defendiendo la vida, apoyar a quienes luchan por sus comunidades y para que puedan seguir en el territorio construyendo la paz. Transformar el sistema de adquisición pública de alimentos que hace el Estado para que compre directamente a campesinos y campesinas 6 billones de pesos en alimentos y se fortalezca la economía campesina definitivamente. Dotar de útiles escolares a 2 millones de niñas y niños de familias rurales y de la periferia urbana. Nuestro proyecto no es de caridad pública, es profundamente ético. Se trata de recuperar el sentido de comunidad, construir solidaridad, demostrar que Colombia puede ser un país donde practiquemos también la sabia frase: por el bien de todos, primero los pobres. Compañeras y compañeros, el próximo 31 de mayo tenemos una cita con la historia. Les hago la invitación a que triunfemos y desde el próximo 1 de junio nos concentremos en las labores de empalme con el gobierno de nuestro compañero presidente Gustavo Petro. Y de ese empalme lo primero que vamos a hacer es un homenaje nacional muy merecido para poder decirle a él que estamos orgullosos de haber sido conducidos bajo su liderazgo. Y entonces comenzaremos nuestra segunda gran marcha, que es nuestro nuevo gobierno progresista. Una marcha que, como lo ha pregonado mi compañera de fórmula y futura vicepresidenta Aida Quilpue, será la gran minga de las transformaciones sociales en Colombia para que sean irreversibles. Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente en primera vuelta. En primera,
Dios.